Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar un minuto más a que sus compañeros puedan ingresar para empezar lo que es la teórica, ¿ya? Ya. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar del tema de amenaza de parto pretérmino. Les quería indicar que para no retrasarnos, el tema de hemorragias de la segunda mitad, de los dos temas que nos faltaban, que era ruptura uterina y también lo que es base previa, ya lo he grabado. Entonces, hasta mañana yo se los voy a pasar por el Telegram para que, para que ustedes lo tengan también, ¿ya? Y hoy día vamos a avanzar amenaza de parto pretérmino. El día lunes, perdón, vamos a avanzar ruptura prematura de membranas y así hasta que nos toque el momento del examen. El examen me han indicado que queda para el 15 de marzo. Es el examen de ginecología que vamos a tener, ¿no? Si no Doutor, estoy... uma Dime. pergunta. De los videos que subiu ao Telegram, estaria igual a primeira parte de abortos, igual? ¿Perdón? La primeira parte del tema de abortos, igual, estaria aí em Telegram? Mm, sí, que yo me acuerdo, he pasado todos los videos al Telegram. A ver, pero voy a revisar de nuevo para ver si, bueno, tal vez me podí confundir, pero no creo que he pasado todos los temas. Pero lo voy a revisar. Sí, porque busquei não tenho encontrado, pero vale. Ya, a ver, si no, a ver, voy a buscar y se los paso, ¿ya? Gracias, doutor. Ya. Bueno, vamos a empezar el tema. El tema de hoy es amenaza de parto pretérmino. Es es un estado de la mujer embarazada que, bueno, que a nosotros los obstetras nos dan algunos problemas, sobre todo pone en riesgo la vida principalmente de lo que es el feto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que, cuando hablamos de embarazos pretérminos, sabemos que no han cumplido la madurez pulmonar. Entonces esto nos puede dar a muchas complicaciones, como les había mencionado, principalmente hablando de lo que es el neonato. Entonces, amenaza de parto pretérmino nosotros la vamos a definir simplemente como la presencia de contracciones uterinas. Es decir, cuando hemos hablado del tema de semiología del embarazo, hemos hablado que hay las contracciones de Braxton Hicks, ¿verdad? Eso yo les expliqué. Estas contracciones de Braxton Hicks, la paciente embarazada empieza a percibir entre las 28 y 30 semanas de gestación. Esas son las contracciones de Braxton Hicks. Pero estas contracciones nosotros las consideramos como contracciones fisiológicas normales, se puede decir, muy relacionadas con los movimientos fetales. Estas contracciones de Braxton Hicks son contracciones que no van a producir ni dilatación ni borramiento a nivel cervical. Entonces, sabiendo esto, las contracciones en una paciente de menos de 37 semanas de gestación se va a caracterizar porque son contracciones, estas contracciones van a ser efectivas, es decir, que van a producir dilatación y borramiento cervical. Y generalmente las contracciones que van a presentar una mujer eh, embarazada pretérmino es de aproximadamente con una frecuencia de una contracción en 10 minutos o una contracción en 15 a 20 minutos. Entonces, esas son contracciones no fisiológicas, son contracciones patológicas que obviamente van a producir modificaciones a nivel cervical. Y como les mencionaba, la frecuencia de las contracciones tienen que ser de 1 en 10 minutos con una duración de 30 segundos y una cruz de intensidad para considerar contracciones patológicas efectivas, ¿ya? Además, tiene que haber un borramiento a nivel cervical de un 50% y una dilatación menor a 3 centímetros. ¿Yo? Entonces, amenaza de parto pretérmino, esto que nos tienen que tener bien presente ustedes, es que la dilatación cervical es hasta 3 centímetros.
Si la paciente está menos de 3 centímetros, entonces ya nosotros ya no hablamos de una amenaza de parto pretérmino, sino que vamos a hablar directamente de una paciente con trabajo de parto pretérmino, ¿ya? En este caso, cuando veamos el tema de trabajo de parto, vamos a aprender, o ahí les voy a explicar, que el trabajo de parto se divide en dos fases, una fase latente y una fase activa. La fase latente se caracteriza porque la paciente llega hasta 3 centímetros de dilatación, ¿no? Y la fase activa empieza con 4 centímetros de dilatación en una paciente con un embarazo de término. Por este motivo, nosotros consideramos amenaza de parto pretérmino hasta los 3 centímetros de dilatación. Después de los 3 centímetros, como les menciono, ya no se habla de amenaza de parto pretérmino. Directamente es una paciente con trabajo de parto pretérmino. Es un trabajo, ha entrado en una fase activa del parto. Y en estos casos, muchas veces ya no se hace nada. La inhibición o los medicamentos que nosotros vayamos a administrar para tratar de contener el embarazo, mucho efectos ya no va a tener, porque como les estoy mencionando, ya está entrando una fase activa del trabajo de parto. Entonces, amenaza de parto pretérmino, tiene que haber contracciones efectivas, tiene que haber una frecuencia de aproximadamente 10 minutos, una contracción en 10 minutos de 30 segundos de duración, con una intensidad de 1 a 2 cruces. Tiene que producir estas contracciones dilatación y bosamiento cervical, bosamiento de un 50% y dilatación cervical hasta 3 centímetros de dilatación. Les vuelvo a repetir, si la paciente está con un embarazo de pretérmino y está con 4 centímetros de dilatación, ya no es amenaza de parto pretérmino. Directamente es una paciente con trabajo de parto pretérmino. Y lo más importante, nosotros tenemos que diagnosticar que la paciente sea una mujer embarazada pretérmino. Y pretérmino se considera después de las 22 semanas de gestación hasta las 36,6 semanas de gestación. Por eso la importancia de recalcar que nosotros tenemos que tratar de ser lo más exactos posibles para calcular las semanas de gestación, porque sabiendo las semanas de gestación va a depender mucho la conducta que nosotros vayamos a tener con esta nuestra paciente. Les hago de acuerdo, si algo no han entendido, habilitan sus micrófonos y me preguntan o sea, y para que vuelva a Sí. repetir también. La frecuencia, Doctor, dime. esta cuestión de la frecuencia no he comprendido muy bien. Bueno, la mujer embarazada normalmente va a presentar contracciones. Estas contracciones son fisiológicas y estas contracciones se llaman contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones de Braxton Hicks generalmente se presentan a partir de las 28 o 30 semanas de gestación. Pero estas contracciones tienen una característica, que no producen dilatación ni borramiento cervical, tampoco producen dolor a la paciente. Pero muchas pacientes acuden al hospital y dicen, doctor, estoy con trabajo de parto. Y nosotros les preguntamos, ¿no? ¿Cuántas veces te ha dolido el útero? ¿Se ha puesto duro tu matriz? Que es como ellas entienden. Y ellas nos dicen, no, una vez se ha puesto duro en todo el día. Entonces, esa frecuencia no es una característica de una amenaza de parto preterno. Es una característica de una paciente con contracciones de Braxton Hicks que no son efectivas. Para que nosotros considerar amenaza de parto pretérmino, nosotros tenemos que pensar que la frecuencia tiene que ser una contracción en 10 minutos o 15 minutos, con una duración de 30 segundos y una intensidad de aproximadamente una cruz de intensidad. ¿Ahora me has entendido? Perdón. Sí, doctor, ahora sí. Ya. Entonces, se ha visto que la amenaza de parto pretérmino, la incidencia en países desarrollados es del 5%, mientras que se ha visto también que en países en vías de desarrollo, como aquí en Bolivia, podemos decir, es del 10 al 12%. Entonces, una frecuencia mayor en países subdesarrollados, ¿no? La madurez para el feto constituye el estado óptimo para desencadenar el parto. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar, llegar a un embarazo de término. Y un embarazo de término es mucho mejor que se llegue a las 39, 40 semanas de gestación. Muchos médicos cometen el error de a las 37 semanas estar programando cesáreas.
y cometen un error muy grande, porque a las 37 semanas recién el feto está entrando a un estado de madurez, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que siempre, si las condiciones son adecuadas, tratar de arrastrar el embarazo hasta las 38, 39, mejor a las 40 semanas de gestación. Ha habido muchos casos en donde los médicos han entrado a operar embarazos de 37 semanas o incluso de 38 semanas y los fetos han nacido con dificultad respiratoria. Esto se produce porque durante el trabajo de parto, los fetos se estresan. Acuérdense que un trabajo de parto dura 8, 10, 12 horas de trabajo de parto y hay contracciones uterinas. Y en las contracciones uterinas al feto lo están estresando. Y ese estrés que producen al feto estimula la producción de surfactante, que ustedes saben que el surfactante es una sustancia tensoactiva muy importante al momento de cuando el neonato vaya a respirar, ¿verdad? Para evitar que los alveolos pulmonares del feto, del neonato, se vayan a colapsar. Entonces, por este motivo, no siempre hay que considerar las 37 semanas un embarazo de término. Si ustedes pueden llegar a las 38, 39, mejor 40 semanas, es lo más óptimo para el feto y la madre, ¿no? La prematuridad es responsable de altas tasas de mortalidad neonatal temprana y también alejada, ¿ya? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado, que fetos prematuros van a tener a la larga no solamente complicaciones tempranas, sino también complicaciones a largo plazo se pueden presentar, como vamos a ver más adelante. Hay varias causas que pueden estar muy relacionadas con una amenaza de parto pretérmino. Las vamos a clasificar como causa de origen materno, de origen fetal y de origen ovular. De causa materna, su factor socioeconómico es un factor de riesgo desencadenante de amenaza de parto pretérmino por muchos factores, ¿no? La desnutrición, la no ingesta de alimentos en forma adecuada, puede ser uno de ellos, ¿no? El no acudir a los centros de salud también puede ser. Gestantes adolescentes menores de 18 años que están en etapa de crecimiento, de la misma manera mayor riesgo de amenazas de partos pretérminos, de la misma manera gestantes añosas, mayor de 35, 40 años de embarazo también se ha visto que es un factor de riesgo de que vayan a tener una amenaza de parto pretérmino. Un periodo intergenésico corto de menos de 2 años, que es lo recomendable, ¿no? Que una mujer se embaraza y después del parto tiene que descansar 2 años hasta volver a embarazarse. Pero aquí se ve que a los 4 o 5 meses después del parto, la cesárea, nuevamente están embarazadas. Entonces, no dejar descansar a una mujer de un embarazo a otro embarazo por lo menos 2 años es un factor de riesgo de que tenga amenaza de parto preterno. En mujeres de bajo peso también, menor de 40 kilos también, se ha visto que es un factor de riesgo predisponente. Hábitos nocivos, el alcohol, el consumo de drogas, el consumo de medicamentos también puede ser. Las enfermedades intercurrentes, principalmente enfermedades de tipo infecciosa de la madre, infecciones urinarias, infecciones vaginales, tricomoniasis, garnerelas, candidiasis, son infecciones localizadas muy frecuentemente relacionadas también con amenazas de parto pretérmino. Mujeres que tienen un trabajo excesivo o hacen otro tipo de actividades, entonces también pueden ser un factor de riesgo. Y finalmente el antecedente de que la mujer haya tenido un embarazo pretérmino anterior, aumenta el riesgo de que en el siguiente embarazo también pueda presentar el mismo problema. Dentro de las causas fetales tenemos embarazos múltiples. Se ha visto que si una mujer tiene un embarazo gemelar a los 36, 37 semanas por la hiperdistensión uterina, ya desencadena el trabajo de parto. Embarazos con trillizos entre las 34, 33 semanas ya desencadena. Con cuatrillizos entre las 31, 32 semanas. Y esto se debe que uno de los factores implicados en el desencadenamiento del trabajo de parto está la hiperdistensión uterina. También es un factor de origen fetal muy relacionado como en amenazas de partos pretérinos. Malformaciones fetales de la misma manera, eritroblastosis fetal, infecciones fetales y presentaciones anómalas también está relacionado con esto de la amenaza de parto pretérmino.
Entre las causas de tipo ovular están la placenta previa, está el DPPNI, la ruptura prematura de membranas, que también cuando veamos el día lunes es ruptura prematura de membranas, también es un factor muy grave cuando hablamos de embarazos pretérminos, porque hay el riesgo infeccioso, ¿no? Entonces también es otra cosa que nosotros tenemos que cuidar. El polidramio, de la misma manera que un embarazo gemelar, un embarazo múltiple, polidramio también produce una hiperdistensión uterina y de esta manera es uno de los factores desencadenantes del trabajo de parto. Procesos infecciosos a nivel del líquido amniótico, de la misma manera, o distocias del cordón umbilical. Entonces, si se dan cuenta, son varios los factores que nosotros tendríamos que investigar para saber por qué se está produciendo esa amenaza de parto pretérmino y es uno de los pilares importantes en la conducta que nosotros vamos a manejar cuando tengamos este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los síntomas que la mujer embarazada va a presentar? Sabemos que es una mujer que está entre las 22 semanas de gestación y menos de las 37 semanas de gestación. Entonces, la paciente va a presentar contracciones uterinas que van a ser regulares. Ya sabemos cuál es la frecuencia. Una contracción o dos contracciones en 10 minutos. Cada contracción una duración de 30 segundos y una intensidad de una cruz. La paciente, estas contracciones tienen la característica de que van a producir dolor. La paciente va a producir un dolor a nivel del hipogastrio, que generalmente va a referir que el dolor se irradia hacia la región lumbar. Es otra característica clínica de una paciente con amenaza de parto pretérmino. También va a sentir la sensación de presión hacia los genitales. Va a decir, doctor, se pone duro mi útero y ya siento que algo quiere salir por ahí. Es una sintomatología que la paciente también va a presentar. Y también cambios en la secreción vaginal. Muchas pacientes refieren, doctor, me ha salido líquido y sin embargo es el tapón mucoso. Entonces también una paciente con amenaza de parto pretérmino va a experimentar la salida del tapón mucoso, que es otra característica que no solamente nos indica una paciente con amenaza de parto pretérmino, sino también el inicio de una paciente el trabajo de parto de término. El diagnóstico de amenaza de parto pretérmino principalmente se va a basar en tres pilares. Nosotros tenemos que tratar de determinar lo más exactamente las semanas de gestación, ¿verdad? Entonces, entre las 22 semanas de gestación y antes de las 37 semanas de gestación. Si está por debajo de las 22 semanas de gestación, amenaza de aborto. Si está por encima de las 22 y antes de las 37, amenaza de parto pretérmino. Tenemos que evaluar las contracciones uterinas, por esto a la paciente en el examen físico obstétrico que tengamos que hacer, nosotros tenemos que monitorizar las contracciones uterinas. Una contracción en 10 minutos de 30 segundos de intensidad. Y de la misma manera, debemos que ver cuáles son las características del cuello uterino. Les he mencionado amenaza de parto pretérmino hasta menos de 3 centímetros de dilatación. Cuando ya está con 4 centímetros de dilatación, vamos a hablar de una paciente con trabajo de parto pretérmino. En este caso, fase activa del trabajo de parto pretérmino, ya no se va a poder hacer nada. ¿Ya? Tal vez lo más coherente sería que esta paciente con 4 o 5 centímetros de dilatación, que sea llevada a un centro de especialidad donde tenga el servicio de neonatología. UTI neonatal, porque lo más probable es que vaya a necesitar esta atención especializada por el neonatólogo. Bueno, una vez que hemos hecho el diagnóstico, nosotros tenemos que pedir exámenes complementarios, un hemograma completo, un examen citológico también completo. Tenemos que pedir un examen de orina porque se ha visto que la infección urinaria es uno de los factores de riesgo muy relacionados con amenazas de parto pretérmino. Si la paciente tiene una infección urinaria, haremos previamente un urocultivo. Nosotros en pacientes con amenazas de parto pretérmino no podemos tratar a ciegas. Tenemos que siempre saber determinar cuál es el agente que está produciendo la infección. Y antes de colocarle cualquier antibiótico, es mucho mejor pedir un urocultivo, ¿no? El urocultivo nos va a indicar cuál es el agente
y cuál es el mejor antibiótico que se puede utilizar. Las pacientes con amenaza de parto pretérmino también hay que hablar eh, mucho referente a los flujos vaginales que pueda presentar la paciente. Entonces, si la paciente presenta flujo, tendremos que hacer un examen de tinción de Gram para determinar cuál es el germen que está produciendo esta infección vaginal. Puede ser una cándida vaginal, puede ser una tricomoniasis, puede ser unas gardnerelas. Entonces, diferentes tipos de infecciones vaginales que pueden estar muy relacionadas con amenazas de parto pretérmino. Y una ayuda diagnóstica también que nos ayuda a nuestro diagnóstico clínico es el examen de laboratorio, la ecografía. La ecografía nos va a mencionar nos va a confirmar las semanas de gestación que está la paciente. No solamente eso, sino que también es un predictor de amenaza de parto pretérmino, porque con la ecografía nosotros podemos evaluar la longitud cervical. El cervix normalmente mide de 2.5 hasta 3.5 centímetros de longitud, pero pacientes que tienen amenazas de parto pretérmino en cada embarazo, digamos 2, 3 embarazos, siempre son pretérminos, hay que pensar que se trate de una incompetencia cervical, que el cervix no mida 3 centímetros, que el cervix mida 1.5 o 2 centímetros. Por este motivo, mayor riesgo de amenaza de parto pretérmino. Entonces, la ecografía, si bien es un examen complementario, nos ayuda mucho en el diagnóstico de este tipo de pacientes también. Pero sabemos que la ecografía, y les he mencionado que la ecografía, mientras más precoces, mucho mejor para calcular las semanas de gestación. Ahora, como les mencionaba, si son embarazos de término, entonces la longitud cervical también se puede medir por ecografías, y la ecografía, y midiendo la longitud cervical nos va a indicar si es que esta paciente probablemente va a tener una amenaza de parto pretérmino. Actualmente, a todas las pacientes embarazadas se les está pidiendo que hagan una ecografía para medir la longitud cervical. Como les mencionaba, pues es un buen predictor de que la paciente puede presentar en algún momento de su embarazo una amenaza de parto pretérmino, o también puede ser una amenaza de aborto. El diagnóstico después de los exámenes complementarios, los exámenes de laboratorio, examen de orina, urocultivo y tinción de Gram. También hay otros, aparte de la ecografía, hay otros métodos mucho más especializados para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Podemos utilizar la determinación de la fibronectina fetal. Este es un marcador que normalmente en la vagina de nuestras pacientes no se tendría que encontrar. A esta fibronectina fetal generalmente muchos la conocen como el pegamento del embarazo. Se dice que está pegado el embarazo hacia el útero. Normalmente esta fibronectina, como les mencionaba, no se encuentra en el canal vaginal. Cuando se hacen exámenes específicos para determinar la presencia de esta fibronectina y se determina que sí hay presencia de esta fibronectina en el canal vaginal, entonces nosotros podemos predecir que esta paciente dentro de los próximos 4, 5 o 7 días va a presentar amenaza de parto pretérmino. También es una forma de hacer el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. Lo mismo que el estriol salival, que se aumentan antes de que también es un factor, un marcador que nos va a indicar un posible amenaza de parto pretérmino. Pero como si se dan cuenta, son estudios mucho más complejos que se tendrían que hacer, pero están descritos en la literatura, que también se pueden utilizar estos principalmente como predictores de que una paciente pueda presentar una amenaza de parto pretérmino. El tratamiento, el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, bueno, son medidas generales. Si hemos hecho nuestro diagnóstico, la paciente está de menos de 37 semanas de gestación, hay modificaciones cervicales, la conducta es internar a la paciente, ¿verdad? Se tienen que hacer medidas generales, ya. La dieta tiene que ser blanda, no podemos darle una dieta cociente, dieta blanda. Control de los signos vitales es muy importante, principalmente la temperatura, porque si hay temperatura aumentada puede ser un proceso infeccioso y hay que determinar dónde es ese proceso infeccioso. Control de la dinámica uterina y la frecuencia cardíaca fetal es prioritario. Hay que ver cuánto está la dinámica uterina.
Y el tratamiento tocolítico, es decir, tocólisis, hablamos de uteroinhibición. Tenemos que hacer todo lo posible para que ese útero deje de contraerse y tratamiento de las patologías asociadas. Entonces ahora vamos a hablar de todo con referencia a lo que es el tratamiento, la conducta en una paciente con amenaza de parto pretérmino. Entonces, el manejo de una paciente con amenaza de parto pretérmino, su principal premisa es reducir las contracciones uterinas. ¿Y cómo vamos a reducir las contracciones uterinas? A través de la administración de medicamentos que se llaman tocolíticos o también conocido como uteroinhibidores. ¿Ya? Al mismo tiempo, tenemos que inducir la maduración pulmonar. Vamos a ver los criterios que nosotros manejamos para realizar maduración pulmonar y esto nosotros lo hacemos a través de la administración de corticoides. Y finalmente, y lo más importante en una paciente con amenaza de parto pretérmino, tenemos que identificar y tratar la causa de amenaza de parto pretérmino. Si nosotros no buscamos la causa y no tratamos la amenaza de parto pretérmino, dejamos de utilizar uteroinhibidores, dejamos de utilizar corticoides y la amenaza de parto pretérmino va a volver a presentarse. Entonces, es clave identificar cuál es la amenaza de parto pretérmino. Si es un proceso infeccioso urinario y vaginal, tendremos que hacer el tratamiento adecuado específico para el agente que esté produciendo la infección. Entonces, el tratamiento de amenaza de parto pretérmino está basado en estos tres pilares. Uteroinhibición, inducir la madurez pulmonar fetal con corticoides y principalmente tratar la causa que esté produciendo amenaza de parto pretérmino. Entonces ya hemos hablado de las medidas generales. A pacientes no podemos hacer el tratamiento en la casa. Tiene que ser un tratamiento hospitalizado. El reposo tiene que ser relativo. No hay ya reposo absoluto. Sabemos que el reposo absoluto produce atrofia muscular, predispone a la trombosis venosa profunda y también produce un estrés en la paciente, ¿verdad? Entonces el tratamiento en cuanto al reposo tiene que ser un reposo de tipo relativo. Se puede dar hidratación a la paciente. Hay una técnica que antes se utilizaba que se llama la técnica de Henry-Gauer. Esta técnica de Henry-Gauer consistía en que a la paciente se le administraba volúmenes de solución, se le ponía una vía y se le administraba 300, 400, 500 ml de solución a chorro por vía endovenosa. De esta manera aumentábamos la volemia de la paciente, aumentábamos la volemia y disminuíamos los niveles de la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética es una hormona que estaba muy cerquita, muy unida o muy relacionada con la hormona oxitocina. Entonces se veía que los médicos decían que aumentando la volemia reducimos la hormona antidiurética y al mismo tiempo reducimos la producción de hormona oxitocina y de esta manera vamos a uteroinhibir. Actualmente esta técnica de utilizar volúmenes a chorros para aumentar la volemia endovenosa mucho no se está utilizando. Ya, pero todavía hay algunos médicos que lo utilizan, pero se está demostrando cada vez más que, que la uteroinhibición con aumentar la volemia mucho no funciona. Ya, pero algunos lo siguen haciendo todavía. Los exámenes de laboratorio ya les había mencionado, tenemos que pedir todos los exámenes, principalmente tratando la causa de amenaza de parto pretérmino. ¿Ya? Y los exámenes de gabinete, la ecografía que ya les había mencionado, la ecografía para calcular las semanas de gestación, mientras más precoces, mucho mejor, y la ecografía también como predictor de pacientes con amenaza de parto pretérmino, midiendo la longitud cervical. Actualmente, y creo que eso se va a llegar y va a ser un consenso, que a toda paciente embarazada se le va a pedir una medición de la longitud cervical para ver qué pacientes tienen el riesgo de tener una amenaza de parto pretérmino durante su embarazo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento tocolítico, también llamado tratamiento uteroinhibidor? Bueno, en este caso, nosotros podemos utilizar 4 tipos de medicamentos. Y dentro de estos 4 tipos de medicamentos tenemos los beta-miméticos, los antiprostaglandínicos, los bloqueantes de calcio y los antagonistas de la oxitocina.
Dentro de los medicamentos betamiméticos, nosotros utilizábamos mucho lo que es la zitodrina. La zitodrina es un medicamento betamimético que se utilizaba para producir uteroinhibición en nuestras pacientes. ¿Ya? La zitodrina, lo malo de la zitodrina hasta hace unos años era el mejor medicamento para que se utilizaba para uteroinhibición, pero se ha visto que la betametasona producía muchos problemas de tipo cardiológico y también vascular. Se han visto casos de taquicardias fetales, se han visto casos de edema agudo de pulmón, desmanes pleurales también, porque la betametasona es un medicamento muy bueno que se sigue utilizando mucho en Estados Unidos y también en países de Europa, pero la zitodrina, como betamimético, perdón, la zitodrina se tiene que utilizar con bomba de infusión, es decir, eh, eh, un, se tiene que administrar en forma precisa la cantidad de medicamento por vía endovenosa. Lo malo que aquí en Bolivia, en Cochabamba, la bomba de infusión era el interno, ¿verdad? El interno tenía que estar con la paciente y controlando que entre las gotas de endovenosa, pero la paciente se mueve de un lado a otro lado, entraba un poco más de medicamento, entonces las pacientes ahí tenían estos problemas. Por este motivo en Bolivia ya se ha dejado de utilizar la citodrina como medicamento uteroinhibidor, ¿ya? Dentro de los antiprostaglandinos tenemos la indometacina. La indometacina es un medicamento antiprostaglandínico que también se utiliza mucho en amenazas de partos pretérminos. Viene de 100 miligramos, se da en supositorios por 3 días. ¿Ya? Y como bloqueante este calcio tenemos el nifedipino. Nifedipino es un buen medicamento que puede venir de 10 a 20 miligramos por vía oral o por vía sublingual. También es un medicamento como bloqueante de los canales de calcio muy útil en amenazas de partos pretérminos. Y finalmente los antagonistas de la oxitocina como el atosiban es un medicamento, es el mejor uteroinhibidor. Lo malo de este medicamento es que es muy costoso en relación a los otros tres que estamos mencionando. Por este Doutor, motivo, doutor, qual seria bloqueantes de cálcio? el atosiban. Ahorita vamos a repasar todo de nuevo. Ya. Vamos a hablar de bueno, los objetivos de la uteroinhibición. Las principales metas a corto plazo de la terapia de uteroinhibición del trabajo de parto son retrasar el nacimiento de 24 a 48 horas para administrar corticoides, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros tenemos de uteroinhibir? De prolongar un poco más que no se produzca el trabajo de parto. Esto se hace para que los corticoides que nosotros vamos a administrar al mismo tiempo empiecen a estimular la producción de surfactante. Se dice que si nosotros administramos corticoides a la paciente recién empieza a producir, o los alvéolos fetales recién empiezan a producir surfactante entre el primer y segundo día después de la administración. Y también se dice que, que, mm, que la máxima producción de corticoide por el feto recién se produce entre el quinto y séptimo día después de la administración del corticoide. ¿Ya? Entonces, por este motivo es muy importante que nosotros vayamos a retrasar a esa paciente con amenaza de parto pretérmino. Hay que darle tocolítico para favorecer el efecto de los corticoides, que ahora sabemos que el corticoide estimula la producción de surfactante recién entre las 24 y 48 horas y la máxima producción de surfactante en el feto se produce a partir del quinto al séptimo día después de la administración del corticoide. ¿Ya? Entonces esto es muy importante como objetivo de uteroinhibición. O Doutor, también, doutor, dime, uma pergunta. Tu tinha dito que a ocitocina igual ela serve como prevenção, não, doutor? perdón, La ocitocina. ¿ya qué hace? Sim, pero a ocitocina, ela não aumenta a contração uterina, não seria, doutor? Claro, la oxitocina no es un medicamento uteroinhibidor. La oxitocina estimula las contracciones uterinas. Lo que yo les he mencionado de la oxitocina en este tema es que los médicos anteriormente utilizaban hiperhidratar a la paciente. Le ponían soluciones por vía endovenosa y como aumentaban la volemia de estas pacientes, entonces este aumento de la volemia
disminuía la producción de hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética está juntita a la hormona oxitocina. Entonces, estos médicos decían que si yo disminuyo la hormona antidiurética, al mismo tiempo voy a disminuir la producción de hormona oxitocina. Y de esta manera yo voy a autoinhibir. No es que la oxitocina produce autoinhibición, sino que todo lo contrario, la oxitocina produce contracciones uterinas y entre uno de los medicamentos que se le atosigan, su función es antagonizar el efecto de la oxitocina, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Listo, gracias, doctor. Ya. Entonces, entre otros objetivos de la otra inhibición es que si nosotros no vamos a poder manejar a esta paciente, estamos en un hospital de primer nivel o no contemos con el servicio de neonatología, porque es un riesgo, la paciente, a pesar muchas veces de lo que se haga, no se puede detener el embarazo. Entonces nosotros tenemos que utroinhibir como objetivo de transferir a la embarazada a un centro de atención especializada que tenga el servicio de neonatología, terapia neonatal. Entonces, la autoinhibición también se tiene que manejar pensando en este sentido, que si nosotros no la podemos manejar, entonces nos va a dar tiempo de que la paciente pueda llegar a un centro mucho más especializado, mucho más complejo, principalmente en el servicio de neonatología. ¿Ya? Esos son los objetivos de autoinhibición. Lo que les mencionaba, la ditodrina es un betamimético que se utilizaba mucho, producía relajación del músculo uterino. La ditodrina es un medicamento betamimético y aquí tienen todos los efectos que presentaba a nivel sistémico. Aumentaba la frecuencia cardíaca, la fuerza contráctil, entonces todos sus efectos que tenía la ditodrina. Entonces se ha visto que la ditodrina es un medicamento que tiene que ser utilizado con mucho cuidado porque tiene muchos efectos cardiovasculares, como les mencionaba, pulmonares del mismo motivo. Entonces, como no tenemos los mecanismos para manejar este medicamento, la ditodrina aquí en Bolivia ya no se utiliza, ¿no? Pero en otros países sí se está utilizando y se sigue utilizando con mucho éxito. Pero Doctor, dime. ¿y la hitrodina igual puede tener algún efecto en el feto igual? No, la citorina, como te digo, era el mejor medicamento que se utilizaba hace años, el mejor medicamento. El problema de la citorina no es que afectaba al feto, lo que afectaba a la citorina era la madre. A la madre le producía taquicardia, a la madre le producía problemas cardíacos, le producía edema de pulmón, le producía desame pulmonar, desame pleural. En el feto no tenía ningún efecto. A la madre sí, a ella sí le afectaba. Por este motivo se ha descontinuado el uso de la citodrina. Actualmente no tenemos citodrina en los hospitales de aquí de Bolivia y en muchos países de Latinoamérica porque no contamos con todo lo necesario para monitorizar el manejo de este medicamento, ¿no? Que es muy bueno, como les digo, es un medicamento que se utiliza mucho en Estados Unidos, se sigue utilizando en Europa, pero en la mayoría de los hospitales en desarrollo ya no se utiliza porque no se cuenta con ese material que les había mencionado, ¿no? Pero esto yo les digo porque les pueden preguntar, a ver, ¿qué me puedes decir de la citodrina, no? Es un medicamento que también se utilizaba. Chicos, un favor, tenemos menos de un minuto. Hasta aquí va a ser el tema. Van a entrar con el mismo link para la segunda parte de la clase teórica, ¿ya? Ya, doctor. Ya, doctor. Está bien, doctor.